Muy bien, Shabbat Shalom a todos mis hermanos. Estamos en un nuevo estudio del Shabbat, que es prácticamente en las puertas de la celebración de Pesaj, como se conoce como Pascua a veces, Passover en inglés, Passover. Y, y bueno, es una de las primeras celebraciones anuales que están en el libro de Levítico. Este estudio lo he titulado La vieja levadura. La vieja levadura que está dentro de esta celebración de Pesaj que como conceptos básicos, el hebreo Pesaj viene de la raíz pasaj, que significa saltar, pasar por alto. Y por eso era un recuerdo, en recuerdo de una primera liberación de Israel que estaba esclavo en Egipto. Como ya conocen la mayoría de la historia, el hermano también, Julio César lo recordó, eh, el ángel de la muerte pasó por alto los primogénitos, mató al primogénito del faraón, por eso produjo el inicio de la liberación, aunque no fue completa, porque ustedes saben que fueron arrinconados en el mar, ahí fue la liberación completa, cuando entraron al desierto. Y por eso podemos decir que la celebración de Pesaj, una de las cosas puntuales y básicas es que nos enseña la liberación, la libertad, la posibilidad de ser libres. Por supuesto relacionado con la levadura, ¿no? Hoy hacemos un memorial, de hecho, después de esa gran liberación se hizo un memorial. Por supuesto que lo principal del memorial antiguo era un corbán, ¿no? Se podría decir un sacrificio que era el cordero, ¿no? O sea, ahora pasamos a lo que tiene que ver también con el otro tipo de liberación, la liberación que llegó en uno hace más de 2000 años, que tiene que ver con esa obra del Mesías, ¿no? Como dice en Primera de Corintios, este es el versículo eh, base del estudio, dijo el apóstol Saúl, conocido como Pablo. El apóstol Saúl dice en Primera de Corintios, en una de sus cartas 5:7, límpiense de la vieja levadura para que sean una nueva masa sin levadura, como lo son, porque al Mesías, nuestro Cordero de Pesaj, ya lo sacrificaron. Entonces, ¿qué tiene relación? Ya hemos hablado el Shabbat pasado en una reflexión, el Mesías con la liberación. Bueno, en principio, el cordero que se sacrificaba y debía comerse, Pesaj es la primera celebración anual que implica reunión familiar, en realidad todas, pero esta vez implica una reunión familiar donde se hace no un ritual, sino un método que se llama agará, unos pasos donde hay que hacer varias cosas y tiene mucha importancia la participación de los niños, de los hijos. ¿Por qué? Porque de esa manera está ordenado en la Torá que la participación de los hijos iba a asegurar que la tradición que proviene de enseñar el significado profundo de la celebración de Pesaj pasara de generación en generación. Los padres enseñaban a los hijos y así los hijos a sus hijos y así. Entonces, eh, era muy importante ese sacrificio que se hacía de un cordero que luego se comía, se sacrificaba en el templo, y la única manera de poder comer ese cordero cuando estaba el templo en pie. Y ese sacrificio, ese animal, era lo que en hebreo se llama corbán.
todo eso se estudia en el libro de Levítico, que es un corbán. Corbán no es tanto sacrificio. Corbán significa una ofrenda, pero no es una ofrenda que apunta a un acercamiento con el Todopoderoso Yahweh, porque Corbán viene de la raíz carao, que significa acercarse. Entonces, había muchas ofrendas, pero esta es una de las principales porque acercaba a toda la familia. ¿Y qué pasaba? En esa celebración se acercaban al Todopoderoso Yahweh. ¿Por qué? Porque esta celebración en sí se llama una moed en hebreo. ¿Qué es una moed? Como está en el libro Levítico capítulo 23. Moed significa encuentro, significa también tiempo señalado, pero también moed significa encuentro, o sea, una señal donde uno se encuentra. ¿Qué significa entonces? Es lo mismo que el Shabbat. Aquí estamos encontrándonos juntos frente a la presencia de nuestro Padre. Lo mismo son todas las celebraciones anuales, que son Moedim. Son tiempos señalados para encontrarnos, para acercarnos también a nuestro Padre. Por eso, cuando menciona el apóstol que el Mesías, nuestro Cordero de Pesaj, ya lo sacrificaron, no está apuntando solamente a creamos en Él y ya está. Él está diciendo que ese cordero, que era un corbán, era un medio de acercamiento para nuestro Padre. ¿Cómo? Bueno, el acercamiento es, como él decía, yo soy el camino, la verdad de la vida, nadie viene al Padre sino por medio de mí, es decir, por medio de imitar cómo vivió y su vida. Ese es realmente, es como comerlo, como se comía el cordero, y comerlo al Mesías es imitar. Por eso aquí dice también esta relación de limpiense de la vieja levadura. Y ahora, teniendo en cuenta que la liberación apunta, la liberación que ya sea desde el salir de Egipto, que recuerden, salir de Egipto es algo que ya pasó, pero que pasa cada año. ¿Por qué? Porque Misraim, que es la palabra hebrea de Egipto, es limitación. Y aquí apunta profundamente la limitación. La limitación es sobre todo de la ignorancia. La ignorancia puede ser de dos formas. La ignorancia puede ser de alguien que se resista a aprender algo, que no quiera, no le importa, no tiene interés. Y la otra es que quiere aprender, pero solamente aprende lo que dice una persona, es decir, un líder, y dice, esa es la verdad absoluta, y se mantiene en ignorancia porque esos líderes, sobre todo desde la primera gran iglesia, que cambió todo, tergiversó todo, esos líderes engañan. Entonces uno queda preso del engaño, queda esclavo en el Egipto, que es ese engaño y esa ignorancia. Por eso, no en vano, lo que vamos a ver al final tiene que ver esa liberación de acuerdo de la mano de la verdad que trajo y dijo el Mesías también. Así que vamos a meternos ahora en profundizar en esa vieja levadura, que hay que limpiarse uno. Uno está, porque lo que hay que entender es que estábamos sucios y también tenemos que, podemos seguir estándolo, tenemos que limpiando. ¿Qué es esa vieja levadura? Es algo que tenemos que quitar y el pan se cocina, ¿no? El pan sin levadura se hace, sin levadura se hace rápido, es muy sencillo hacerlo realmente y se tiene que cocinar, no es algo que se come crudo de la masa, no, se tiene que cocinar. Entonces, somos todos como
panaderos en esta, donde nos toca hacer ese pan. Algunos lo compran, pero lo ideal es hacerlo al menos una vez. Entonces se quema, hay que quemar esa vieja levadura. Esto lo dio a entender también el apóstol en Efesios 4 17 y 19, donde dice, esto digo, insisto, en el Maestro, que no se conduzcan más como se conducen los gentiles, en la vanidad de sus mentes, teniendo el entendimiento oscurecido, alejaros de la vida de Elohim. Miren lo que dice, alejaros de la vida de Elohim. Por eso el Mesías vino también, para que nos despojemos de esta vieja levadura. ¿Qué es esta vieja levadura? Vivir como lo hacen los gentiles, en la vanidad de sus mentes. Entonces, el Mesías, ¿qué hace? Lo acerca a qué? A la vida de Elohim. Es decir, la vida de Elohim representa también hacer su voluntad. Por la ignorancia que hay en ellos, ahí fíjense, ahí está, ignorancia que hay en ellos. Ese es lo que representa la esclavitud egipcia o en ese misrayi, en esa ilimitación, porque falta verdad, falta conocimiento. Debido a la dureza del corazón, algunos no quieren conocer la verdad. Hay dureza. Dije, déjame como está, yo voy a vivir mi vida así. Una vez perdida toda sensibilidad, se entregaron a la sensualidad para cometer ávidamente toda clase de impureza. Fíjense que la vieja levadura también está relacionada con impureza. Impureza en el sentido de que por supuesto, tiene que ver con pecados y alejan de la vida de los en Efesios 4:22 dice, con respecto a su antigua manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos. Ahí está. Otra vez, la vieja levadura es este viejo hombre. Es el viejo hombre que vivía como los gentiles. El Mesías viene, enseña la verdad para que, para que cambiemos de vida, dejemos la vida gentil, comencemos, porque somos a través del Mesías injertados a ese olivo que es el pueblo de Israel, ¿para qué? Para seguir, comenzar a hacer la voluntad de Yahweh que está plasmada en las Escrituras, y como dice también el apóstol Saúl, seguir el ejemplo más antiguo del primer hebreo, que es Abraham. Por eso él menciona que somos simiente de Abraham. No para captarnos, sino para tener un hombre que obedeció, creyó y obedeció e hizo la voluntad de Dios. ¿Qué más? La contraposición de lo que quiere y enseña Saúl, el apóstol dice, seamos masas sin levadura, es decir, lo que también enseña el apóstol es en Efesios 4, 23 al 24, dice, pero renuévense en el espíritu de su mente, vístanse del nuevo hombre, que ha sido creado a semejanza de Elohim en su justicia y santidad de verdad. Eso es muy potente ese pasaje porque que hemos sido creados a semejanza de Elohim en el sentido de que tenemos la capacidad y el poder en el corazón o en la mente. ¿Para qué? Para imitar, o sea, imitar sus atributos. Por eso él dijo en la Torá, dice, sean santos, sean apartados, sean puros como yo lo soy. Y eso es, justamente, tenemos esa capacidad para hacer su voluntad. Y para eso tenemos que hacer una guerra en nosotros, una lucha en nosotros, porque estamos en una debilidad, como diría Pablo, una guerra de la carne contra el espíritu. Y la verdad es esa, para realmente asemejarnos a Yahweh y el representante, digamos, el que reflejó todos los atributos de Yahweh siendo humano es el Mesías. No, no que era igual, sino que era un hombre que reflejó todos los atributos perfectos y buenos de Yahweh, Elohim, es el Mesías. Entonces, esa es la verdad. eh, Vestirse, cambiar, dejar de vivir y una nueva vida
teniendo como modelo de hombre ese corbán, esa ofrenda perfecta que nos muestra el camino a acercarnos a Yahweh. Entonces, en Romanos 12, de 1 al 2, también dice, así que hermano, le ruego por su misericordia, por la misericordia de Elohim, que le ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, consagrado y agradable a Yahweh, como su servicio racional. No se amolden a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de tu entendimiento, de modo que puedan discernir cuál sea la voluntad de Elohim, lo bueno, lo agradable, lo íntegro. Ese romano es una explicación de lo que se dijo anterior. Para tener más semejanza de Elohim, hay que nosotros también ser sacrificios, es decir, como lo dijo Pablo, matar, matar ese hombre viejo y vestirnos del hombre nuevo, que son hacer la voluntad de Yahweh. ¿No es cierto? Y entonces, para eso tenemos que discernir qué es lo que quiere Yahweh. ¿Recuerdan lo que dijo el Mesías? No que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, el Yahweh. Entonces, eso es, de alguna manera, ese gran cambio es despojarse de esa vieja levadura y comenzar a hacer un pan sin levadura, de purificados de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre Yahweh. ¿Qué más? ¿Qué más puede ser entonces ahora un poco yendo a lo práctico de qué quiere decir quitar la vieja levadura? Pero claro está que nos vamos a basar no en cualquier cosa, sino en lo que está escrito. Seguimos esa representación del horno donde tenemos que quitar y quemar como sacrificio, porque recuerden que en Levítico el principal y el primero de los sacrificios que se enseña es Olá en hebreo. La ofrenda, como dice la versión BIN, la ofrenda quemada completamente, ¿no es cierto? Eso, y también se puede decir una ofrenda de elevación. ¿Por qué? Porque Olá viene de elevar, del hebreo de elevar. Entonces, eso implica una voluntad para elevar, elevarnos nosotros, para hacer sacrificios vivos, elevarnos de esa vida que teníamos pecadora, ignorante, en la gentilidad, y elevarnos para ¿qué? Para acercarnos. Nos elevamos para acercarnos, como dice el Mesías, que se elevó y está a la diestra del Padre. Nosotros tenemos que seguir ese, ese ejemplo, esa analogía. Nosotros nos elevamos, pero o con la obediencia a los mandamientos, haciendo la voluntad de Dios. Pero vamos a lo práctico. Ahí justamente en Levítico es tan importante ese libro porque más allá de enseñar rituales que ya no se practican, detrás de todo ese ritualismo hay enseñanzas muy profundas. Levítico 2:11 te menciona una ofrenda de harina que está muy relacionada con esta ofrenda de pesas. La ofrenda de harina que se dice minja en hebreo, dice que cuando presentes esa ofrenda de harina a Yahweh, deberá hacerse leudada y fermentada, dice jamés, pero sin legarse. Ninguna levadura y miel puede convertirse en humo como ofrenda. O sea, ahí dice que sí podría ser leudada, pero lo que no había que mezclar es Eh, no, perdón, eh, quiero corregirme porque dije mal. Dice, vamos a leer, y eso es un error que a veces puede suceder. Ninguna ofrenda que presentes a Yahweh deberá ser leudada y fermentada. Por esa relación de esta ofrenda con la ofrenda de pesas, porque no tiene que ser leudada ni fermentada. Recuerden que el leudar no solamente se hace
porque tiene levadura, sino también porque se la deja a la masa mucho tiempo y eso naturalmente ya se leura, ¿no? Porque tiene azúcares, etcétera. En la mezcla del agua con la harina, por más que no tenga levadura, se fermenta igual. Entonces, dice, no hay que presentar ninguna masa con levadura o fermentada, porque ninguna levadura ni miel puede convertirse en humo como ofrenda encendida para... Ya voy, ahí está, la ofrenda encendida es esa ola, esa que nos permite elevarnos. Y aquí dice, no tiene que tener jamés, que es la fermentación, que también está prohibida en los 7 días de Pesaj, y también seor, que es la levadura. Aquí es necesario entender estos conceptos. Jamés, porque hay enseñanza. Jamés dice que viene del otra raíz que significa ácido, agrio, reluciente y figurativamente extorsión. Fíjense que esta fermentación relacionada con el pecado es como que el pecado en la debilidad, ¿no es cierto? Eso lo explica muy bien el apóstol Jacobo, cómo se produce el pecado. Hay un proceso, y en ese proceso es como que la debilidad del cuerpo, como diría Saúl, también Pablo, hay un principio en Romanos 7, hay un principio de pecado que nos lleva a hacer lo que Yahweh no quiere. Bueno, eso es como una extorsión. Esto está relacionado con este fermento. Y esto viene bueno, eso en el sentido figurado de Jamés. Y la otra palabra que tiene que ver con levadura es seor, que viene de otra raíz, que significa fermento o pedazo de levadura, porque se hincha por la fermentación. Es decir, viene de saar, que significa propiamente hinchar, causar, ser, hacer redundante. Bueno, ¿esto qué tiene que ver en la enseñanza profunda del hebreo? Ya vimos, hay como una especie de extorsión por un principio de debilidad humana, que estamos propensos a pecar, y la levadura en sí es algo que hincha, eso es algo que está relacionado con el ego de una persona. El ego de una persona también se relaciona eh, profundamente con el faraón. El faraón, ¿qué hacía? Se hinchaba y endurecía el corazón porque no podía permitir liberar al pueblo de Israel. Bueno, el ego, que también es un faraón y es esa levadura, puede hinchar a una persona para oponerse y decir, no, yo voy a hacer lo que quiero. O sea, y caer preso de esa extorsión y, como dice el proceso que enseña Jacobo o Santiago, termina dando a luz el pecado. Y el pecado se va a muerte, ¿no? Muerte no necesariamente física, y también descenso espiritual. Por eso acá esta ofrenda la relaciona con la ofrenda encendida de elevación espiritual. ¿Cómo? Quitando la levadura, quitando la fermentación, es decir, quitando esa posibilidad de dejarnos engañar por la debilidad que lleva a pecar, por la tentación, dejarnos engañar por esta tentación que es esa extorsión, y también por la debilidad y el ego que en vez de hacer lo que Yahweh quiere, no le importa y hace lo que uno quiere. Esos conceptos están ahí profundamente. Y el Mesías también vino a enseñarnos estos conceptos que tienen que ver, por ejemplo, con la levadura. En Lucas dice que, después de otras palabras, dice, comenzó a decir a sus discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Aquí está, fíjense, seor, ¿qué significa seor? Viene de la raíz que implica hincharse. Entonces, esa levadura está relacionada con la hipocresía. La hipocresía también está relacionada con el ego que
lo único que hace es pensar que el otro está mal y no mira hacia uno mismo. Entonces se pasa juzgando. ¿Y qué pasa? Cuando uno juzga, tú tienes esto, tú haces esto, todo. Y el Mesías advirtió, cuidado, porque si juzgas tratando de buscar la paja en el otro, no puedes no estar viendo la viga que está en tu ojo. Y eso es tener levadura, eso es tener hipocresía. ¿Por qué? Porque nos pasamos buscando el defecto en el otro y nosotros no tenemos nada. Cuando no hay nadie perfecto, siempre hay algo, hay una levadura que sacar. Eso es lo que está enseñando allí el Mesías. Después el apóstol Saúl también dijo en 1 Corintios 5:6, la jactancia de ustedes no es buena. ¿No saben que un poco de levadura leuda toda la masa? Eso dentro de un contexto de una congregación que estaba permitiendo un pecado gravísimo que implicaba inmoralidad sexual. Y esto lo dijo en una advertencia que cuidado. En un grupo, lo que quiere decir es que un pecado puede contaminar a más personas. Puede empezar en una persona. Un ejemplo, no tanto así como el que mostró Saúl, es el pecado de la maledicencia, del chismerío, lo que se conoce en hebreo como la mala lengua, el mal uso de la lengua, la sonjará. Y bueno, eso ahí se puede ver. En un grupo lo empieza uno y lo empieza a contagiar al otro y bueno, eso es lo que quiere decir. Tengan cuidado, como dijo el que crea que está firme, mire que no caiga, dijo en otra parte. Entonces eso es eh, n- tener cuidado, no jactarse de que uno tiene que ver con evitar caer en la hipocresía, pero la jactancia no es buena si nosotros dejamos que los que estén cerca pequen y no es para juzgarlos, sino que es para ayudarlos siempre en lo posible, cuando tengamos la posibilidad, se tiene que hacer en privado, no en público para que sea avergonzado, y ayudarlo al otro para que, bueno, vea que está cometiendo un error y no invite a que otros hagan lo mismo. Eso es lo que un poco está, que es lo que enseña también la Torá. Aquí Pablo está el hecho de que hay que ayudar a los demás a corregirse, así como uno trata de corregirse. En el Jacobo, también conocido como Santiago, en 4 del versículo 13 al 17, dice, vamos ahora con ustedes lo que dicen. Hoy o mañana iremos a la tal ciudad. Estaremos allá un año y haremos negocios y tendremos ganancias. Ustedes, los que no saben lo que sucederá mañana, ¿qué es su vida? Porque ustedes son un vapor que aparece un poco de tiempo y luego se desvanece. Y luego se desvanece. Más bien, deberían decir, si Yahweh quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora ustedes se jactan en su arrogancia. Toda jactancia de esta clase es mala. Por tanto, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso le es pecado. Fíjense ahí cómo aparece ese concepto de, de lo que dijo el Mesías, la hipocresía y la jactancia, que es la arrogancia, lo que había dicho Saúl. El hecho de, bueno, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, tal, va planificando, y está diciendo este emisario. Ustedes saben que la vida no depende de ustedes, o sea, la vida de ustedes tiene un dueño y el dueño es Yahweh, y si Él lo permite, ustedes van a hacer todas las cosas que tienen planificadas. Eso es lo que está diciendo. Los que no tienen en cuenta, y como dice ahí el ejemplo de si Yahweh quiere, y aquí entra otro concepto que está, digamos, está implícito, el hecho de
ser agradecido, tener gratitud. O sea, no es solamente si Yahweh quiere, también agradecer de que podemos hacer esto o lo otro, o podemos planificar. Si Yahweh nos da vida, podemos llegar a hacer tal cosa. Eso es humildad, eso es escapar de la arrogancia y de esa levadura que hay que quitar. Esa es la enseñanza, una, una enseñanza más que tiene que ver con quitar esos defectos que representan la vieja levadura. Tenemos más vieja levadura. En el mismo emisario, conocido como Santiago, 4:11 dice, hermanos, no hablen mal unos de otros. El que habla mal de su hermano o juzga a su hermano, habla mal de la Torá y juzga la Torá. Si tú juzgas la Torá, entonces no eres practicante de la Torá, sino juez. Hay un solo orador de la Torá y juez, quien es poderoso para salvar y destruir. Pero quién eres tú para juzgar a tu prójimo? ¿Cierto? En otras palabras, lo que está diciendo que la Torá es la voluntad de Yahweh, que es el único juez, es el que dio las leyes y en base a esas leyes, que es lo que se refiere la Torá, la ley, la instrucción de vida, en base a eso, él es el único que puede juzgar. ¿No es cierto? Nosotros lo que tenemos prohibido, que tenemos que quitar de nosotros la levadura, es juzgar a las personas. Lo que nosotros podemos juzgar son actitudes, ¿no es cierto? En general decimos, si se hace esto está mal. Es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Lo que está haciendo el emisario. No hablen mal de unos a otros. Acá no está diciendo fulano, no hables mal del otro. Dice, no hables mal. Es decir, la actitud que está prohibida, por supuesto, en la Torá. Los emisarios nazarenos, todos enseñaron de acuerdo a la Torá. Entonces, hay que ser practicante y cuando tenemos que enseñar, hablar de manera en general, cuando estamos en grupo, y si eh, hay que ayudar a un hermano, hay que hacerlo en privado siempre y decir, mi hermano, y así, esto está prohibido, ten en cuenta que yo no quiere, etcétera, etcétera. ¿Qué más? Saúl dice en Colosenses 3, del 5 al 10, por lo tanto, hagan morir lo que hay de terrenal en ustedes. Ahí está la vieja levadura, antes de seguir. El- lo terrenal en ustedes tiene que ver con esas pasiones carnales. Lo terrenal tiene que ver con las pasiones carnales. Es decir, el que no hace morir lo que hay, lo terrenal, que significa que uno deja que su vida esté esclavizada a las pasiones carnales. Eso es lo que significa hacer morir. Y hacer morir significa también quitar la levadura y quemarla, ¿cierto? Y hacer un sacrificio de elevación, de elevarse quemando eso terrenal. Y después explica qué es lo terrenal. Entre otras cosas, muchas otras cosas, nombra algunas que son de mucho peso: fornicación, impureza, bajas pasiones, porque eso es lo terrenal, las bajas pasiones, malos deseos, la avaricia, que es idolatría. eh, por supuesto, acá nombra algunas y ahí vienen otras más después. A causa de estas cosas viene la ira de Elohim sobre los desobedientes, ahí está claro, los desobedientes, esa es la levadura, la vieja levadura. En ellas anduvieron también ustedes otro tiempo cuando vivían entre ellos, pero ahora renuncien también ustedes a todas estas otras cosas que tienen que ver con lo terrenal y la levadura. La ira, el enojo, la maldad, la blasfemia, palabras groseras de su boca. No se mientan unos a otros, porque ustedes se han despojado de la vieja personalidad con sus prácticas. Ahí está, vieja personalidad, vieja levadura. Se han despojado.
se han vestido de la nueva, que se va renovando mediante el conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Ahí está, imagen y semejanza de Elohim. ¿Para qué somos creados? No somos creados igual a Elohim, no, con la capacidad, el poder de luchar eh, y trabajar en nosotros mismos, como dice allí, para eliminar esa vieja levadura y hacer morir o quemar o quitar todos esos defectos que en general lo tienen los gentiles. Todo, casi todo el mundo tiene. O sea, cuando ahí dice que renuncien, dice renuncien, no es que podemos quitar porque es prácticamente imposible quitar el enojo. Lo que no quiere Pablo, como lo dice en otra parte, airaos y no pequéis. Lo que no, el renunciar es que uno, por esas emociones que son inevitables, como el enojo y otras más, eh, no dejemos que nos arrastren a pecar. Por ejemplo, la ira, si uno se deja llevar por la ira, ¿cuál es el pecado? La boca, hablar mal, como dije antes. Entonces, herir al prójimo y ahí se lleva a, a un gran pecado, a un importante pecado que es no amar al prójimo como a uno mismo. Y también dice en otra carta el apóstol Saúl, capítulo 5 versículo 19 al 21, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, ¿no es cierto? Un poco repite y agrega otras, porque son muchísimas. No puede haberlo, no alcanzaría un libro para mencionar todas las obras de la carne. Dice fornicación, impureza, desenfreno, es decir, falta de dominio propio, no trabajar sobre lo que uno puede estar esclavizado. Recuerden lo que dijo ya Josué el Mesías, que el pecado puede causar esclavitud. Uno puede transformarse esclavo del pecado. Si no trabaja, uno se termina transformando en esclavo. Idolatría, imagínense que no solamente idolatría, pues es postrarse ante una cruz con un Cristo clavado ahí, la imagen. Idolatría es todo lo que esté por encima de la gloria de Yahweh. Cuidado, porque el glorificar al Mesías, creyendo correctamente, por encima de Yahweh, ahí se transforma en idolatría. Cuidado, porque también la idolatría puede ser cualquier cosa. Un celular, que uno está todo el tiempo en el celular y no hace otra cosa que estar todo el día en eso también se transforma en idolatría, en algo que uno se hace esclavo de algo, ¿no? Pero la idolatría hay que tener muy en cuenta porque Yahweh tiene que tener su lugar correcto en nuestra vida. Y la gloria, como dice el profeta, mi gloria no la comparto con nadie. Él es el que tiene que ser glorificado. El Mesías tiene su gloria también, pero nunca va a estar ni igual ni por encima de nuestro Padre Yahweh. Eso es uno de los cuidados que hay que tener. Hechicería, bueno, basta que uno busque en Google qué es hechicería, va a aprender enemistades, pleitos, celos, ira. Fíjense que ya busca cosas que son más comunes. Contiendas, disensiones, partidismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Miren que dice que hay tantas cosas que dice cosas semejantes a estas, muchas cosas de las cuales les advierto, como ya hice antes, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Elohim, es decir, del Todopoderoso. Fíjense que todas estas cosas que menciona, es la vieja levadura. Y lo que quiere Yahweh es que lleguemos
cuando venga, vuelva, regrese el Mesías, nos purifiquemos de estas cosas. No lo vamos a hacer perfectamente, porque estamos en algo que en ese vaso es frágil que nos los impide, pero sí se puede hacer lo más posible y también tener en cuenta que no depende de nuestras propias fuerzas, sino que la ayuda de Yahweh. Con él podemos lograr muchas cosas que pueden parecernos imposibles, con respecto sobre todo a quitar esa vieja levadura. En 2 de Corintios, capítulo 6, del 16 al 18, dice también algo relacionado con la vieja levadura. ¿Qué acuerdo puede haber entre el templo de Yahweh y los ídolos? Porque nosotros somos templo de los vivos, nosotros, cada uno. Como dijo Yahweh, habitaré y andaré en ellos, seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Eso está citando una parte de la Torá donde habla de la construcción del templo y no era solamente algo físico, sino que tenía que ver algo espiritual por la obediencia y también seguir los mandamientos que tienen que ver con el servicio sacerdotal y también con el tema de esos, de qué manera uno se acerca y si había una impureza uno tenía que alejarse. Por ejemplo, la impureza de, de la maledicencia, del hablar mal. Eso lo alejaba a uno del santuario, de la presencia del Padre. Entonces, por eso tenemos que, y aquí habla de la idolatría, ya dijimos, y muchas formas, no es solamente postrarse ante una imagen, sino hay muchas variantes de idolatría, es decir, de no tener otros, como dice uno de los mandamientos, de los 10 mandamientos, no tener otros Elohim, otros poderosos, y puede ser algo poderoso, puede ser, ya dijimos, un elemento celular, televisión, puede ser algo que cause un vicio, puede ser también hasta personas. Como dijimos antes, uno prefiere ser esclavo de Egipto porque sigue un líder y dice, ese líder tiene la verdad, porque a mí me da sermones y cita la escritura, pero no trata de decir, pero será verdad lo que está diciendo y investigar. Entonces, esas cosas, es, evitar eso y decirle, no, 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 lo que dice ahí ya está y uno quiere seguir en un engaño que representa a Egipto. Entonces, eso es una forma de idolatría. ¿Por qué? Porque pone por encima lo que dice una persona que lo considera infalible y no investiga o se trata de averiguar si es verdad, si no le están engañando. Entonces, dice así, por eso salgan de en medio de ellos y apártense, dice Yahweh, no toquen lo inmundo y los recibiré. Seré un padre para ustedes, ustedes serán mi hijo, mis hijas, dice Yahweh. Aquí la vieja levadura tiene que ver con salir de todo lo que representa impureza y en este caso la idolatría, y como ya dijimos, despojarse de las idolatrías modernas, ya no postrarnos ante imágenes, sino este, tener como ídolos personas, objetos, etcétera. Hay que purificarse. Quitar inmundo significa lo impuro, y hay que aprender, ¿no es cierto?, a detectar y a diferenciar. Eso es lo que, todo lo que enseña un poco el libro de Levítico de manera profunda. Dice también, no, en Levítico 19:18, no tomarás venganza ni guardarás rencor contra tus paisanos, ama a tu prójimo como a ti mismo, yo soy Yahweh. Y en Salmo 7:8 dice, deja la ira, abandona el rencor, no te enojes, que eso solo hace daño. ¿Qué es la vieja levadura aquí? El rencor. Y es una de las cosas que, que no permite amar al prójimo. El rencor, que de eso se habla mucho, especialmente
en la celebración de Yom Kippur. El rencor, la ira, el odio, el rencor, lo único, y el enojo que se mantiene en el tiempo con el prójimo, esto le hace daño a la persona que siente eso. Por eso el amor al prójimo es muy amplio. En algún otro momento vamos a profundizar en eso, pero aquí tiene que ver con eliminar cualquier cosa que impida el amor al prójimo. Y como a uno mismo. Es decir, no, no se puede amar al prójimo si uno no se ama, y para amarse uno tiene que limpiarse, limpiarse de todos los efectos, limpiarse de todo lo que hace daño y que no nos permite amar al prójimo. Y también, por supuesto, hay que amar al prójimo si queremos amar a Yahweh también. Por supuesto, tenemos que amar al prójimo. No puede eh, dejarse de lado el amor al prójimo y decir, yo amo a Yahweh, pero también ama a tu prójimo. En Zacarías dice, estas son las cosas que debéis hacer, Zacarías 8, 16, 17, hablar la verdad cada cual con su prójimo, juzgar en vuestras puertas según la verdad y lo conducente a la paz. Ninguno de vosotros piensen mal en su corazón contra su prójimo, no améis el juramento falso, porque todas estas cosas son las que aborrezco, dijo Yahweh, ¿no es cierto? La mentira, eh, el hablar mal, el pensar mal, el despojarse, el no hablar con verdad y no buscar la paz, porque muchas veces el hecho de que la mentira lleva a pelea, etcétera, ¿no es cierto? La verdad siempre tiene que estar presente, y eso es lo que realmente, la verdad, confesar algo, pedir perdón, etcétera. Todo esto está aquí en estos conceptos que están enseñando la Escritura. Ya hemos visto la Torá, los profetas, que tiene que ver con eliminar esa vieja levadura. Y fíjense que en la primera frase dijimos que se elimine la vieja levadura, y termina diciendo el siguiente versículo inicial, 1 Corintios 5:8, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, que ya explicamos, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con pan ácimo, es decir, masa sin levadura, de sinceridad y verdad. A eso apunta lo que dijo Zacarías, la sinceridad, la verdad. Y la verdad que tiene que ver con la verdad de la palabra de Yahweh, ¿no? No la verdad que enseña fulano o mengano. O sea, la verdad que enseña a las personas, pero si está de acuerdo con la verdad de la Escritura, porque hay muchas personas que no enseñan de acuerdo a la Escritura, incluso pueden llegar a engañar con muchas estrategias, incluso hasta utilizando enseñanzas con el hebreo y todo, y mostrándose imágenes de santo. Lo importante no es la imagen que uno ve, sino que es lo que transmite, cuál es el mensaje. Si el mensaje está de acuerdo a la verdad que enseña Yahweh, entonces ahí podemos realmente transformarnos transformarnos en ese pan ácimo de sinceridad y verdad. Y en Romanos 8, del 12 al 13 dice, así que hermanos, no estamos obligados a satisfacer la naturaleza carnal para seguir sus inclinaciones, porque si siguen las inclinaciones carnales, morirá. Pero si por el Espíritu hacen morir las prácticas carnales, vivirán. Un poco más de lo que significa seguir las inclinaciones o satisfacer la inclinación carnal es vivir como uno quiere y dejarse esclavizar por las pasiones carnales. Entonces, el espíritu significa, por el espíritu significa que uno trate de manera racional, como un sacrificio vivo, eh, hacer lo que enseña el espíritu de santidad, la palabra de Yahweh. Y también, por supuesto, rogar,
que el poder del Espíritu de Santidad nos ayude a eh, dejar de seguir las inclinaciones carnales. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el pecado llega a la muerte, aunque no sea física o una muerte espiritual. Y en Galatas también dice Saúl 5 del 22 al 24, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Ahí, que eso está muy relacionado, que es lo que para hacer esa masa sin levadura, tenemos que lograr tener el dominio propio, que es no seguir las inclinaciones carnales, no caer en esas obras, ser esclavos de esas obras de la carne que enseñaba Saúl, y por supuesto, el que alcanza el dominio propio también va a poder tener esa mansedumbre, va a tener una fe eh, pura, purificada, que sí o sí, por inercia, lleva a tener bondad, benignidad, también va a tener paciencia, porque el dominio hace que uno no pierda la paciencia. La paciencia se logra con el dominio. Era lo que le faltaba, lo que muestra la Torá con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, cuando fue libre físicamente de Egipto, pero no se había liberado espiritualmente de Egipto. Eso lo que le hacía era no tener el fruto del espíritu, que es el dominio propio. Por lo tanto, perdía la paciencia, perdió la paciencia cuando Mosé subió al monte y lo que le llevó a hacer un becerro de oro, después perdía la paciencia, se quejaba por la sed, por el agua, después de toda la maravilla que había visto, parecía que, bueno, ahora lo iba a abandonar Yahweh y se iban a morir en el desierto. Entonces, eso es el tema de lo que hay que eliminar como vieja levadura, alcanzar los frutos del Espíritu, y todo eso lleva paciencia, paz, una paz que va más allá de la tranquilidad, es una paz que es una fortaleza mental donde pueden pasar muchas cosas, muchos problemas, pero uno es fuerte aquí en tu corazón y aquí resiste. ¿Por qué? Porque tiene ese fruto del Espíritu, que se logra con mucho trabajo, con mucho esfuerzo y con mucha plegaria y oración. Y eso lleva a gozarse en la vida y sí o sí la consecuencia es, y uno de los signos es que que ame al prójimo, porque si no hay amor al prójimo, entonces, como diría Pablo o Saúl, es un tambor que resuena, pero dentro está vacío. Y finalmente dice también Saúl en Romanos 13, del 8 al 10, no quieren debiéndole nada a nadie, sino el amor mutuo, pues el que ama al prójimo ha cumplido con la Torá, porque mencionas algunos mandamientos, lo de no adulterarás, no asesinarás, no robarás, no codiciarás, etcétera, le faltó decir, y cualquier otro maldad, que es el etcétera, es que cualquier otro mandamiento se resume en esta frase: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no le hace mal al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la Torah. Claro, cuando uno está engañado, cuando uno está engañado en ese tipo de celebración llamada Pascua, donde no se hable en absoluto de comer pan sin levadura durante 7 días, lo único que se habla es el Mesías y lo que él hizo, y que él trajo como una especie de nueva ley más perfecta y que solamente creen en él. Y después dicen los líderes, y el Mesías y el amor. Ah, muy bien. ¿Qué es lo que hace falta para alcanzar ese premio de la corona de la vida eterna? El Mesías del amor. Muy bien. ¿Y cómo? ¿Cómo se llama? Ahí empiezan, que dale una limosna al prójimo.
El amor no es como lo dice una persona, es como lo dice una persona, sí, como dice aquí el apóstol. El que ama al prójimo cumple con la Torá. Y después dice, en otras palabras, lo que está diciendo Saúl, concluyendo, toda la Torá tiene mandamientos que apuntan a qué? A explicarte dos tipos de amores. Primeramente el amor a Yahweh y también, como dice ahí, el amor al prójimo. ¿Dónde está la explicación de cómo amar? En la Torá, en la ley, en los mandamientos. Si alguien enseña de acuerdo a esto, entonces estará enseñando bien. Si enseña otra cosa que le medio sentimental, entonces tengan cuidado, porque puede llegar a ser engañado y a invitarlos a seguir esclavos de Egipto. Y finalmente, esta gran frase que resume un poco lo que por eso está conectado con lo que dije al principio Saúl, ¿no? De sinceridad y verdad, dijo el Mesías. Y a Josué, Juan 8, 31, 32. Entonces ya Josué le dijo a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi mensaje, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Cuál es la verdad que hay que conocer? Es la verdadera voluntad de Yahweh. Y la voluntad de Yahweh está plasmada en la Torá, en las escrituras, no solamente en los primeros 5 libros, también en los escritos, salmos, proverbios, eclesiastés, profetas, hecho es toda la Torá. La Torá significa, en sentido profundo, la instrucción de vida de Yahweh. Es todas las escrituras, porque esa era la escritura que existía. Las escrituras te hacen, eh, son útiles para la salvación, dicen alguna parte de los escritos. Así que esa es la verdad. Y, y hay que permanecer en el mensaje del Mesías, en el mensaje verdadero, ¿sí? Para ser verdaderos discípulos del Mesías. No se trata solo de saber que gracias a Él eres un sacrificio perfecto. Él vino a traer la manera mejor de acercarnos a nuestro Padre Yahweh, a mostrar ese camino, verdad y vida, pero es la manera perfecta de aplicar, de entender la verdad y de ponerla en práctica. Esa verdad, esa gran verdad y esa práctica de la verdad es lo que verdaderamente hará libre. Y lo que ya explicó, sobre todo, bueno, Saúl, el apóstol Saúl, es lo que libera, ¿eh? No seguir las inclinaciones carnales y quitarse todos esos defectos que son esa vieja levadura, que si uno lo sigue teniendo, entonces sigue en esa antigua vida y no podrá ser una masa sin levadura como debemos serlo. Él dice cómo lo son, pero en realidad es como debemos serlo. Si somos verdaderamente discípulos del Mesías, que esperamos que regrese pronto. Amén y amén. Muchas gracias a todos. Hasta luego.